de la República por el movimiento Suma. Con él queremos seguir conversando, analizando cómo se plantean las fuerzas, pues, a días de la segunda vuelta, exactamente 7 días de la segunda vuelta electoral, a 4 días de que termine esta campaña por la segunda vuelta. Guillermo Celi, muy buenos días. Habrá que partir, pues, de este apoyo, de este endoso de Jaime Vargas, presidente de la CONAIE aún, al candidato Andrés Arauz. Lo que ha sucedido, pues, en estas últimas 48 horas es que el resto de dirigentes indígenas de la propia CONAIE, de la CONFENIAE, de la Ecuarunari, también otra importante agrupación del sector indígena, pues han demeritado el anuncio de Jaime Vargas, lo han calificado de absolutamente personal e incluso algunos han llegado a utilizar el término de traidor a la causa indígena. Le han recordado a Jaime Vargas que la posición del movimiento indígena es de hacer una campaña por el voto nulo. Entonces no entienden y por supuesto no respaldan el llamamiento de Jaime Vargas a que los sectores indígenas voten por Andrés Arauz. En primera instancia, ¿eso qué le parece a Guillermo Celi? Guillermo, muy buenos días. Muy buenos días, Edgar. Muchísimas gracias por tu invitación. Siempre a las órdenes. Mi abrazo cariñoso a toda la audiencia, mi abrazo cariñoso a Quito, a Pichincha y al Ecuador entero. Mira, es lamentable ese tipo de posiciones en que, como decimos los ecuatorianos, parecen guabinas o paniaguados. Cuando no se tiene claras las acciones, cuando no se tienen claros los principios, pasan este tipo de declaraciones que van de vaivén en vaivén. Nosotros hemos sido muy claros, Edgar, desde el inicio en que luego concluye más bien la primera vuelta. Señalamos que apoyaríamos a quien en segunda vuelta le haga frente al correísmo, a estos 14 años de división, de diatriba, de permanente confrontación en el Ecuador. El Ecuador lo que necesita es unidad. Estamos viviendo la pandemia más terrible de la historia del Ecuador. Estamos viviendo una situación económica complicada para todos los ecuatorianos y lo que necesitamos es unidad. Esa unidad es en torno a principios, es en torno a proyectos y propuestas. En este caso, cuando nosotros hicimos ese planteamiento, luego ya definida la elección de quien entró en segunda vuelta, le planteamos a Guillermo Lasso la incorporación de varias de nuestras tesis, porque estos temas son de tesis, no son de dimes y diretes o de repartos, ni mucho menos. Nosotros no estamos en esa línea con Movimiento Suma y en mi caso particular como Guillermo Celi, sino que se incorporen normas y se incorporen acciones como son, primero, que exista un plan de vacunación real para los ecuatorianos. Segundo, que se establezca inmediatamente la eliminación de la central de riesgo para aquellas personas que han sido afectadas con la pandemia y que puedan reactivarse económicamente. Tercero, que los jóvenes puedan tener capital semillas sin intereses para sus planes, proyectos de emprendimiento con capacitación y seguimiento por parte del gobierno central a través de la Cenecit o de las EMPLADES. Esto será fundamental. Y cuarto, importantísimo, es que se pueda establecer polos de desarrollo económico o zonas francas para generar empleo en favor de los ecuatorianos. Esos son los temas que nos unen a los ecuatorianos y esos son los temas que hacen que nuestra propuesta, que nuestros voluntarios, que nuestra dirigencia, que nuestros simpatizantes, y en mi caso, apoyemos al binomio de Guillermo Lasso. En esas circunstancias, ¿cómo considerar sumar, pues, de alguna manera esfuerzos por parte de Jaime Vargas, que no de toda la coalición indígena? ¿Dará resultados realmente? ¿Le reportará réditos a Andrés Arauz? Mire, Edgar, yo veo una candidatura del correísmo que va en picada, una candidatura del correísmo que no atina a qué plantear al Ecuador, que se enreda permanentemente, que dicen una cosa y que hacen otra, que dicen que apoyan a los ecuatorianos, que están del lado de los ecuatorianos en medio de la pandemia, y por otro lado aparece una liquidación con una alta cantidad de recursos para el candidato del correísmo sin que haya trabajado en aproximadamente 10 años. Esas son cosas que realmente llegan directamente a los ecuatorianos. Y los ecuatorianos tienen que tomar decisiones dentro del marco de la voluntad de cambiar al Ecuador o de mantener los 14 años de lo que hemos vivido.
Yo considero que este es el momento de unificarnos, de que más allá de las diferencias políticas, ideológicas, que tanto han separado al país, empecemos a unirnos por 5 temas que son fundamentales. Salud, entre ellos la vacunación y el plan primario de salud para los ecuatorianos. Segundo, educación, que será fundamental. Tercero, empleo. Cuarto, lucha contra la corrupción. Y quinto, emprendimiento. Estos temas son, más allá de las diferencias políticas o ideológicas, los temas que deben unificar al Ecuador. Esa será siempre nuestra tesis. Esa será la tesis de Suma, de poder de esta manera ir aunando esfuerzos y transformando el Ecuador. El Ecuador no da más. Y usted lo sabe, los ecuatorianos lo saben, quienes nos ven y nos escuchan a esta hora. Tenemos que unirnos. Y ese unirnos significa saber a quién se va a apoyar. Primero hay que votar en positivo en esta elección. Y esa votación en positivo es por aquella persona en este momento que pueda aglutinar a los ecuatorianos, como lo ha venido haciendo, que más allá que podamos tener diferencias en algunos temas con Guillermo Lasso, hoy día nos unifica el Ecuador. Y eso es tener madurez política, pero más allá de la madurez política, es tener un profundo amor por los ecuatorianos. Cuando hablamos de 14 años, de alguna manera, Guillermo Celi está demeritando pues esa visión de Lenín Moreno de haberse separado del correísmo puro y duro. Él ha sostenido pues un debate amplio contra su ex mentor, del cual fue vicepresidente durante 10 años, y pues el otro de igual manera, quien con más resentido está, por decirlo así, es con Lenín Moreno. ¿En qué quedamos? ¿Lenín Moreno está o no está con el correísmo? Mire, tal es así que considero que el mejor jefe de campaña que ha tenido el correísmo es el señor Moreno, porque le ha dado todo, absolutamente todo de qué hablar al correísmo. Más de un 60 o 70% de funcionarios todavía son parte y cercanos al correísmo. Todos los errores permanentes de un desgobierno que lamentablemente tanto daño le está haciendo a los ecuatorianos. Este último caso de las famosas vacunaciones VIP no tiene nombre. Eso es un tema terrible. Cuando te vemos enfermeras, enfermeros, médicos, cuando vemos personal de salud que muere, que han enfrentado un año a la pandemia, entregando su vida y que hasta el día de hoy no han sido vacunados. A mí me parece que esta actitud y este accionar fue terrible para los ecuatorianos, Bueno, ¿y a quién quienes le todos. responsabilizamos de estos pasivos? ¿A Lenín Moreno o a Rafael Corroa por haber promocionado en 2016, 2017 esa candidatura? Es que son un combo, pues. Sí, usted mismo lo señaló. 10 años de vicepresidente del expresidente Correa. Y luego quien lo promociona, quien le da la bendición, quien lo abraza, quien lo lleva a la tarima y quien lo lleva a la presidencia es Correa. Y ahora se quieren separar como que no son parte de. Pero por supuesto, por eso yo hablaba con claridad, que son más de los 14 años de que juntos han separado, han dividido, han confrontado al Ecuador. Este es el momento de dar un cambio, de dar una transformación. Por eso me apoyo a Lasso, por eso lo he dicho frontalmente y mantengo mis principios. Una vez que terminó la primera vuelta, lo manifesté que estaríamos a favor de quien enfrenta el correísmo, pero con ideas que nazcan desde los ecuatorianos. Y esas ideas son justamente lo que acabo de señalar, esa mirada hacia el campo, hacia el sector rural, que es tan importante. Ayer veía con tanta emoción como un análisis y un reportaje de Economist, este medio británico dedicado a los análisis económicos, señalaba de que el cacao ecuatoriano es el mejor cacao del mundo, el de mayor potencialidad de aroma y que solamente se compara con el vino de Burdeos. Es decir, otros países y una revista especializada nos pone en lo más alto de la cúspide de la producción cacautera en el mundo. Y nosotros seguimos exportando cacao y no produciendo chocolate o produciendo pasta de chocolate para exportar al mundo. Es ahí donde están las grandes acciones, porque eso significa empleo para la gente, porque eso significa progreso. Por eso también continuaremos con la propuesta nuestra, que se la hemos manifestado a Guillermo Lasso, de llenar de Internet al sector agrícola. Hoy día 7 de cada 10 familias en el sector rural no tienen Internet, no tienen accesibilidad. Y esas son acciones que van directamente al ecuatoriano. Y ese será siempre nuestro compromiso. Bueno, esta es la hora del análisis. ¿Qué le dice Guillermo Celi a quienes, a pesar de todo lo que se ha señalado, insisten en votar por el contendor, por Andrés Arauz,
E incluso otro importante contingente habla del voto nulo. Bueno, el voto nulo sería una barbaridad cuando hoy día se tiene claramente las figuras establecidas en el tablero de segunda vuelta. Decirles que aquellos que todavía no han decidido su voto, decidan un voto por la opción que representa una opción democrática. Yo considero de que esta opción de Lazo es una opción democrática, es una opción que permite unidad. ¿Unidad para qué? Para poder sacar al Ecuador del desempleo, para poder sacar al Ecuador del terrible mal que es la pandemia y también de lo que es la falta de salud pública en el sector primario, en los dispensarios, en los subcentros de salud, porque la salud preventiva es realmente una acción contundente que debemos llevar a los ecuatorianos. Esta opción también representa en podernos poner de acuerdo en 5 temas que más allá de diferencias políticas o ideológicas nos puede unir a todos los ecuatorianos. Estamos a tiempo. Yo considero que este día domingo, 11 de abril, se puede iniciar el primer paso a la transformación del Ecuador dentro de un marco democrático y dentro de un marco en lo que dejemos atrás esos 14 años de los cuales ya estamos bastante cansados los ecuatorianos. Bueno, cada uno es responsable de sus decisiones, usted ha tomado la suya, pero ¿qué decir de los otros candidatos a la presidencia de la República que participaron en la primera vuelta? Eh, y cada una de sus opciones. ¿Qué decir de Isidro Romero, aparentemente de Alianza País, que también estaría respaldando a Andrés Arauz, del grupo de Abdalá Bucaram? ¿Y qué decir de aquellos candidatos de la primera vuelta que no han dicho nada, ni por uno ni por otro? Mire, una de las cosas que más reprocha el ecuatoriano es aquellas personas, no solo candidatos, personas que son paniaguados o guabinas, que no tienen una definición clara en sus planteamientos y en sus decisiones. En la vida hay que tener principios y esos principios tienen que ser manifestados en acciones concretas que toman las personas. En nuestro caso hemos tomado una decisión que ha sido obviamente conversada con nuestros voluntarios, dirigencia, militancia y simpatizantes de Suma. Veo también una decisión tomada por Javier Herbas, me parece que es positivo, al mismo tiempo de Pedro Freire, que ha tomado la decisión de la opción democrática, y eso significa de que hemos tomado, en este caso Celi, Herbas, Freire, una opción por la cual la democracia se puede consolidar y una opción por la cual el planteamiento de propuestas pueda realmente beneficiar a los ecuatorianos. No aquellos que se quieren quedar 50, 60 años, 300 años, como llegaron a decirlo en un momento, que se creen dueños de la verdad, que se creen dueños de que todo lo que han hecho es lo que vale, cuando lamentablemente vemos terribles hechos y escándalos de corrupción que han ensombrecido al Ecuador. Aquí estamos una nueva generación que quiere transformar al Ecuador positivamente y para nosotros, y ratifico, lo más importante son las nuevas generaciones, no necesariamente las próximas elecciones. ¿Y qué decir de Isidro Romero y de Alianza País y su opción por Andrés Arauz? Bueno, pues esa es la opción que han tomado. Los unos vienen desde allá, eran parte de ese combo años atrás. Y en caso de la otra candidatura, pues bueno, realmente no entiendo mucho hacia dónde apunta, no entiendo mucho hacia dónde va. Y bueno, ha tomado una decisión desde el lado de lo que él considera. Yo soy siempre en positivo. Y hablo de los temas positivos de nuestro lado, de la opción democrática y esa opción democrática que se traduzca en bienestar para el país. Lo positivo también significa analizar con frialdad y con precisión los hechos. Y en ese sentido, sí quisiera su opinión como manavita, ¿no es cierto? Eh, manavita convencido absolutamente de que el discurso de Andrés Arauz frente a los ciudadanos de esa importantísima provincia hace muy pocos días. Él hablaba, por ejemplo, de seguir adelante con la refinería del Pacífico, entre otras cosas. Pero no sé si es que les ha quedado claro a los manavitas o si hubo el espacio para hablar con Andrés Arauz de qué pasó pues con la reconstrucción de Manabí luego del terremoto. ¿Dónde está la reconstrucción de Manaví? ¿Dónde están los 3.500 millones de dólares? Ahí está una vía que nunca debió habérsela construido porque no se dañó. La vía que se llama la Manta Coliza, 100 millones de dólares de una vía que está botada. Y no es que está ahí, a vista y paciencia de todos los que
permanentemente circundamos por Manta y los visitantes que lo hacen. 100 millones de dólares que bien pudieron servir para hacer 2 o 3 hospitales, 100 millones de dólares que bien pudieron servir para hacer las casas de la gente que lo perdió todo, 100 millones de dólares para inyectar a la economía de los emprendedores, de las micros, pequeñas empresas que tanto lo necesitan en la provincia de Manabí. Y ahí está el terreno aplanado donde algunos ven refinería. ¿Cómo es posible si en 10 años no lo pudieron hacer, si en 10 años engañaron a la provincia? Más bien de lo que hay que hablar es que el acueducto, la Esperanza del Aromo, tiene que ser utilizado entonces para agua potable y para el agua de riego que necesita tanto el sector rural de la provincia de Manabí, pues, y establecer adicionalmente ahí en ese sector del Aromo un proyecto serio y un proyecto real que permita generar empleo, no solamente para los manabitas, sino también para los ecuatorianos. Esas son las acciones que debemos de tomar, como también qué se va a hacer por el puerto y el aeropuerto de Manta, que el aeropuerto que está nuestro aeropuerto Eloy Alfaro, hoy día a medio construir, tiene que convertirse en un aeropuerto que genere pasajeros desde Manta hacia el Asia y del Asia hacia Manta, hacia el Ecuador, porque es el punto más cercano desde ese sector. Y hay que hablar de ese tipo de cosas. Hay que hablar de que la potencialidad que debe tener el puerto de Manta, ¿por qué no se ha generado una repotenciación de las exportaciones desde Manta? Porque el Oiga, 70%... Guillermo, yo sí le quiero preguntar porque lo de Manta se va convirtiendo en una especie de récord Guinness. Nunca hemos visto, y ahí sí que me corrijan, pues, que un aeropuerto tenga que esperar tantos años para repararse o para reconstituirse. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que tantas administraciones no pudieron poner en pie nuevamente el aeropuerto de Manta? Desde el 2006, 16, ya se han cumplido en pocas semanas más 5 años. Y existiendo la plata, eso es lo que uno dice, oye, si había la plata, ¿cómo en 5 años no han podido reconstruir un aeropuerto? Que no es ni siquiera la pista, es la construcción del terminal Exactamente. aéreo. Es Porque, una porque cosa de locos. la pista tenemos que La pista, reconocer, la reconstruyeron muy bien las tropas norteamericanas que estuvieron en la base. claro, fue un aporte del gobierno norteamericano y de los militares norteamericanos para el Ecuador, lo cual es positivo porque hay que unar esfuerzos en un mundo globalizado, hay que fortalecernos con el apoyo y la ayuda internacional. Pero ¿cómo es posible que el terminal no haya sido terminado en 5 años? Esto es una barbaridad. Y esto es lo que realmente indigna a los manabitas y ecuatorianos. Es de la plena seguridad. Nosotros obtuvimos una gran votación en Manabí. Harto voto perdimos porque aparecen ahora anulados, para decirle un caso, en Puerto Viejo, 30.000 votos anulados, cuando Puerto Viejo jamás ha anulado tal magnitud de votos. Cuando hemos abierto algunas juntas receptoras del voto para ver qué ha pasado, la mayoría de esos votos anulados tenían la intención clarísima y el voto a favor de Celi y 23 y luego lo anulaban. Eso ha pasado. Claro, obviamente nosotros no tenemos un control electoral como lo tienen estas grandes maquinarias electoreras. Nosotros somos gente que lo hacemos de corazón, donde hemos dejado sembrado un planteamiento serio, un planteamiento de un proyecto para el Ecuador serio. Y así lo han manifestado varios ecuatorianos, inclusive varios líderes de opinión de Quito, Guayaquil y Cuenca, cuando terminaron los debates, que así lo dijeron, que tanto Herbas como Celi habían ganado los debates. Pero seguiremos adelante. Este es un paso importante que se ha dado y estoy seguro que este 11 de abril los ecuatorianos van a votar en favor de una opción democrática que inicie un proceso de transformación del Ecuador que tanto lo necesitamos y tanto lo anhelamos. Sigamos con lo de Manabí, el tema de la refinería del Pacífico. Eso tiene posibilidades, tiene visos de que sea realidad, un proyecto como el que se habló en el año 2012-2013, o seguirá pues ese canchón enorme, como aquí le dijeron, esa enorme cancha de indoor fútbol pavimentada. Y donde lamentablemente narcoavionetas han aterrizado. Por eso será fundamental establecer una acción conjunta con los Estados Unidos, con la Unión Europea, para la vigilancia y supervigilancia, bajo el control ecuatoriano, por supuesto que sí, de todo lo que es el perfil costanero manabita y ecuatoriano, al igual que frontera norte y frontera sur. Y en el caso particular de lo que es ese terreno aplanado donde algunos ven refinería, ahí en ese hay un grave problema, porque
existe una compañía de economía mixta donde ha invertido, entre comillas, dineros PDVSA venezolana. Pero de lo que hemos investigado, hay cerca del 95% de los recursos fueron puestos por los ecuatorianos y una compañía, en este caso pública venezolana, no cumplió lo que decía el mandato de la constitución de esa compañía. En tal virtud, lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno es desenmascarar y cortar ese hilo conductor, ese cordón umbilical con PDVSA para poder, una vez sincerada y limpiada esa compañía, emprender un nuevo negocio en favor de los ecuatorianos, donde el empleo sea lo que genere lo fundamental en un proyecto que ya en este momento nos ha costado 1.500 millones de dólares sin ningún tipo de rentabilidad, sin ningún tipo de empleos en favor de manavitas y ecuatorianos. Eso es lo que hay que decirle al país y eso es lo que tiene que hacer el próximo gobierno. Sí, es importante, Guillermo Celi, que usted le cuente al país lo que sucede en la provincia de Manabí. La semana pasada se advertía de cómo se pueden encargar pues, el centro electoral, los votos a una universidad que está aparentemente siendo controlada por el suegro de Andrés Arauz, por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el papel de la prefectura de Manabí en estos momentos de cara a las elecciones? Mira, Edgar, no solamente la Universidad Técnica de Manabí, donde el suegro del candidato Arauz es el rector de esa universidad, es también la Universidad de Jipijapa. La Universidad de Jipijapa está conducida desde hace varios años por un cubano, ni siquiera es un ecuatoriano que la genera su rectoría. Eso es lo que está sucediendo. Y lo mismo en la universidad, la ULEAM, donde el correísmo se lo tomó hace 14 años, los centros de estudios en Manabí, pues eso no puede seguir pasando. Eso es lo que lamentablemente existe un adoctrinamiento y existe también una gran maquinaria para poder hacer todo lo que lamentablemente han venido haciendo. ¿Usted sí sabe cuánto es el presupuesto de la Universidad Técnica de Manabí al año? Cerca de ¿Cuánto es el 60 millones, presupuesto? cerca de 60 millones de dólares, cerca de 60 millones de dólares. Y está ¿Sabe cuál es el devengando presupuesto? esa inversión. Eso es lo que justamente existen ya las auditorías de la Contraloría y que hay que investigar y profundizar. ¿Sabe cuánto es el presupuesto del municipio de Manta y de Puerto Viejo? 70 millones de dólares cada uno. Es decir, por 300.000 habitantes, 70 millones de dólares. Por cerca de 11.000 alumnos, 60 millones de dólares. Ahí hay que profundizar, hacer auditorías técnicas bien hechas y establecer en qué se han utilizado esos recursos de los ecuatorianos y de los manavitas. Es ahí donde hay que hacer un gran trabajo y una gran acción. Esto hay que hacerlo y emprenderlo cuanto antes. Por eso, nuestro planteamiento es votar por la opción democrática, que más allá de que podamos tener diferencias, hay que unirnos y en esa unidad emprender el presente y el futuro del país en esta elección el 11 de abril con Lazo. ¿Y qué pasa si es que a pesar de todo ese análisis, a pesar de todas esas recomendaciones, pues la gente se inclina por Andrés Arauz? ¿Qué le va a pasar al país? Bueno, yo considero de que sería realmente lamentable, es continuar más de los 14 años. Estos señores han señalado de que se quedarían por 20, 30 o 50 años en su... Pero es Eh, que muchos analistas han dicho una cosa era el correísmo porque tenía dinero, pues porque tuvo ahí un gran boom petrolero, pero el correísmo sin dinero, eso es el espacio entre el 2017 y el 2021. una cosa es con guitarra y otra con violín. Esa es la realidad. Una cosa es con plata y con precios del barril de petróleo sobre los $100. Pero yo considero de que este día domingo, Edgar, el Ecuador va a tomar una decisión acertada, una decisión meditada, y esa decisión será la propuesta democrática, la propuesta que aglutina, propuesta de otros ciudadanos, en este caso también de candidatos, donde hemos planteado temas que son muy importantes, muy positivos para los ecuatorianos y que se pueden llevar a la realidad. Por eso hay que votar en positivo, hay que votar democráticamente y nosotros estamos apoyando esta opción para que el día domingo 11 de abril se inicie un cambio en el Ecuador. Ese apoyo es actuante, quizá hay una suerte de campaña en las calles. Bueno, nuestro equipo, nuestra dirigencia, nuestros simpatizantes, nuestra militancia está trabajando activamente por manifestar
el apoyo a esa opción democrática que representa Guillermo Lasso. Y estoy convencido de que ese apoyo a nivel nacional está dando resultados. Ahí estamos viendo encuestas y ese apoyo, al igual que lo están haciendo otros ex candidatos, otros ciudadanos, otros voluntarios, llevarán a que el 11 de abril la opción democrática triunfe, sobre todo para empezar a unificar el Ecuador, que es lo que tanto necesita. Se ha hablado de que la candidatura de Andrés Arauz quiere separarse de Rafael Correa. ¿Usted ve eso en la campaña? ¿Usted logra determinar que Andrés Arauz es un ente político autónomo? Pero de ninguna manera. Es evidente la influencia directa que tiene el expresidente con el candidato Arauz. Definitivamente son parte de, y el uno es el que tiene las riendas sobre el manejo de lo que podría ser un eventual gobierno del candidato Arauz. Definitivamente que es así, existe ahí un hilo conductor y un hilo conductor que significa de que se hará lo que el expresidente quiera en un eventual gobierno de ellos, lo cual sería realmente lamentable y por eso la opción democrática es por la que estamos trabajando y es por la cual estamos planteándole al Ecuador que tome acciones en favor de ustedes, de los ecuatorianos. Pero es que hay algunas personas que votaron por Rafael Correa en la primera vuelta y que no entienden pues cómo el señor Arauz quiere en este momento desmarcarse de eso. Bueno, eso veremos el día domingo qué ha ocurrido finalmente con ese desmarque que en alguna medida ha querido tener el ex candidato de su líder y jefe en una propuesta o estrategia que solamente ellos sabrán y sobre todo, bueno, ya nosotros lo percibimos para este domingo, lo que les está causando y lo que les va a causar. Su mensaje último a la nación, Guillermo Celi. A Edgar, agradecerles siempre a ustedes a las órdenes para poder transmitir nuestro criterio, nuestro mensaje que nace de escuchar a los ecuatorianos, a los ecuatorianos. Vamos con fe, con esperanza, con valentía a votar por la opción democrática. Y esa opción democrática que unifica el Ecuador, que más allá que podamos tener diferencias políticas o ideológicas, el Ecuador necesita empezar a unificarse. Y esa opción es la opción de Lasso, a votar en positivo este día domingo 11 de abril. Siempre estaré a las órdenes de ustedes, escuchándolos y sobre todo planteando acciones que permitan generar empleo, emprendimiento, salud y sobre todo bienestar a la familia ecuatoriana. Un abrazo cariñoso para todos, a ustedes y a todo el equipo de la radio.